Hola, vamos a hacer un problema de sistemas de ecuaciones del 2015 de la Comunidad Valenciana de grado superior y nos dicen lo siguiente: parar el vídeo, leerlo y una vez leído, como siempre, lo primero que hacemos es identificar quiénes son mis incógnitas, ¿vale? Entonces, siempre una guía va a ser lo que me están preguntando. Me dicen que calculemos razonadamente el número de bombones que hay en cada caja. Por lo tanto, podemos decir que mi incógnita A va a ser el número de bombones en A, mi incógnita B va a ser el número de bombones en B y C, análogamente, el número de bombones en C. Además me dicen que en total tenemos 78 bombones, por lo tanto todo esto es igual a 78. Mi primera ecuación va a ser que A más B más C es igual a 78. Luego me dicen que si pasamos 4 bombones de la caja B, es decir, si yo a B le quito 4 bombones y los paso a la caja A, es decir, pasamos 4 bombones de la caja B a la A. Entonces, se los paso a A, si los quito de B, se los sumo a A. Me dice que en esta habrá doble bombones que en aquella. ¿En esta a quién se refiere? Vamos a leer la frase toda, entera. Dice: si pasamos 4 bombones de la caja B a la A, en esta, esto es más bien un problema de lengua que de matemáticas, se refiere a la caja A, ¿vale? Es decir, en A, en la nueva caja A, habrá el doble de bombones que en B. Si en A hay el doble de bombones que en B, quiere decir que en A hay más bombones. Por lo tanto, B, la nueva caja B, la voy a tener que multiplicar toda ella por 2 para que se iguale esta ecuación, es decir, para que este miembro sea igual a este. ¿De acuerdo? Vale, por último me dicen que si pasamos un bombón de la caja C, es decir, si ahora se lo quito a la caja C y se lo paso a la caja B, en B lo sumo, en ambas cajas habrá el mismo número, por lo tanto esta ecuación ya estará. Vale. Una vez hecho esto, tenemos un sistema. Voy a ordenar mis ecuaciones. Entonces aquí primero voy a operar. En la ecuación segunda aplicamos la propiedad distributiva, entonces 2b y 2 por menos 4 es menos 8, igual a más 4. Y ahora, consecutivamente, lo que vamos a hacer es ordenar la ecuación. Entonces, quiero tener las incógnitas a la izquierda ordenadas y a la derecha el término independiente. Entonces, a pasa para acá y menos 8 pasa para acá, se me quedaría 2b, a pasa restando y 4 más 8, porque 8 pasa sumando, que es igual a 12. Por lo tanto, si yo ahora ordeno, me quedaría que menos a más 2b es igual a 12. Sería mi segunda ecuación. Y con esta hacemos lo mismo. Voy a pasar el b a este lado y el 1 a este lado. Por lo tanto, me quedaría c menos b igual a 1, que es este 1, más este que pasa para allá, más 1 es igual a 2. Si encima lo ordeno, me quedaría menos b más c igual a 2. Vale, lo voy a ordenar. Esto que tengo de aquí. Mi segunda ecuación era esta. Esta era mi segunda ecuación, la voy a hacer un pelín más grande. Vale, y mi tercera ecuación es esta, ordenada, que la tenemos aquí. ¿Vale? Vale, borro aquí. Ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y, como siempre, lo que hacemos es seleccionar una ecuación principal que tenga todas las incógnitas posibles y eliminamos en las otras dos la misma incógnita. Aquí tengo A y B y aquí tengo B y C. Por lo tanto, la única incógnita que coincide en las 3 es la B, que es la que me voy a cargar. Bien. Para eso primero me voy a cargar, a esta la vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Entonces, como aquí el B está en positivo y aquí está en negativo, a la ecuación 1 le voy a sumar la ecuación 3. A A más B más C, que es igual a 78, le voy a sumar menos B más C, que es igual a 2. Sumamos A más nada, A. B menos B, se va. C más C, 2C. Y 78 más 2,
80. Ya tengo una ecuación, se me olvidó poner la C. Ya tengo una ecuación en la que tengo dos incógnitas, ¿de acuerdo? Bien, ahora con la ecuación 2 me voy a cargar también la misma incógnita, la B, ¿vale? Para ello multiplicamos la ecuación 1 por menos 2. Toda la ecuación 1 la vamos a multiplicar por menos 2, nos quedaría menos 2a, menos 2b, menos 2c y menos 2 por 78, que es igual a, sacamos la ecuación sencilla, pero bueno, menos 2 multiplicado por 78, que es igual a menos 156. Vale. Y luego simplemente ponemos la ecuación 2, que es igual a menos a más 2b igual a 12. Estas ecuaciones las vamos a sumar y tenemos que menos 2a más menos a es igual a menos 3a, menos 2b más menos 2b se va, que es nuestro objetivo, y menos 2c más nada es igual a menos 2c, y menos 156 más 12 es igual a menos 156 más 12 es igual a menos 144. Ya tenemos las dos ecuaciones con las mismas incógnitas, en las que nos hemos cargado en ambas la B. Ahora resolvemos este sistema de dos ecuaciones. Por lo tanto, esta la vamos a llamar ecuación 4 y a esta la vamos a llamar ecuación 5. Aquí fijaros que simplemente no tengo que hacer nada porque ya sumando ambas, la incógnita C se me va a ir. Entonces, a la ecuación 4 le voy a sumar la ecuación 5. A más 2c, que da igual a 80, le sumo menos 3a menos 2c, que es igual a menos 144. Sumamos. A menos 3a, como estamos sumando, me va a dar menos 2a. Esto se va a ir y 80 menos 144 es igual a menos 64. Por tanto, a es igual a menos 64 y este menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Menos 64 dividido por menos 2 es positivo y esto es igual a 32. Por lo tanto, ya tenemos que en la caja A había 32 bombones. Vamos a poner la unidad, aunque luego tendréis que poner una frase de resultado, ¿vale? Habría 32 bombones. Bien, ahora cojo, por ejemplo, esta ecuación misma, ¿vale? Donde tenemos que A, que son 32, más 2c es igual a 80. Por lo tanto, 2c es igual a 80 menos 32. 80 menos 32 es igual a 48. Y por lo tanto, c es igual a 48 partido por 2, que es igual a 24 bombones. Ya tenemos la C. Por último, me vengo a mi primera ecuación, A más B más C. Por lo tanto, A, que son 32, más B, que no sabemos cuánto es, más C, que son 24. Todo ello es igual a 78 y por lo tanto 78 menos 32 menos 24 va a ser igual a ver, es decir, el 32 pasa restando, el 24 pasa restando y todo esto me da igual a 78 menos 32 a 22 bombones. Por lo tanto, los bombones de B son 22. Vamos a comprobarlo. 78 menos 32 menos 24 igual a 22. Sí. Vale, por lo tanto, ahora lo que nos quedaría es comprobar que se cumple en las tres ecuaciones y dar una frase de resultado. Con esto hemos acabado este problema, espero que lo hayáis entendido. Y nada, nos vemos en clase o a través de la aula virtual. Un saludo.